Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, sobre las perspectivas y escenarios que están presentes en estos momentos, donde un régimen autoritario y abusador pretende seguir controlando el escenario político. Pero por un lado, hay un grupo que luce mayoritario para estos momentos, que está en disposición de luchar hasta el final para generar un nuevo escenario. No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir en el 2024 porque no tenemos una bola mágica, pero sí, en base a todos los estudios y escenarios que hemos hecho, creemos que si se impulsa desde el punto de vista de la ciudadanía comprometida con un proceso de transición, pueden haber algunos cambios, o al menos hay una rendija, una pequeña ventana. Eso sí, hay que tener bien claro que el régimen mantiene el control de la Fuerza Armada porque es parte del sistema. Hay que recordar que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han hecho especial énfasis en justamente eso, hacer una unidad cívico-militar que les permita mantenerse en el poder. Si no hay apoyo de la fuerza militar a una posibilidad fuera del régimen, pues estaríamos perdidos, salvo que, por ejemplo, removamos las matas, es decir, que logremos que de alguna manera se escuche la fuerza de la mayoría. Por otro lado, nos dicen que hay cambios importantes en el interior del país. Hay estados donde están sufriendo no solamente el hambre y la miseria, sino la ausencia de servicios públicos. Y esto hace que la gente cada día esté mucho más enojada con el régimen. Pero en Caracas hay unos lugares donde se vive muy bien, donde no pega lo que ocurre en el interior donde hay una masa. Ayer estaba conversando con un amigo que me contaba, es que aquí todos los que nos quedamos somos viejos y los viejos no tenemos la fuerza de la juventud para seguir luchando. Y como ya no nos queda nada que perder, pues nos lanzamos a la calle por otras vías. Así es que este escenario que se está generando a raíz de la inhabilitación de la señora María Corina Machado ha dado algunos traspiés para el régimen. Sin embargo, yo les digo siempre, conocer la naturaleza del enemigo es sumamente importante para poder desplegar escenarios futuros, y tristemente conocemos muy bien la naturaleza del régimen de Maduro. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a saludar a toda la gente que hasta ahora se incorpora en nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España. Por favor, bajen su aplicación y únanse a sus redes sociales. También queremos saludar a los amigos de Sin Filtros en Rumble y en Jamjong. Igualmente, y van a conseguir todos los enlaces en la descripción de este video. Les saludamos a todos aquellos que hacen posible Sin Filtros día a día. Nos referimos a nuestros patrocinantes de la cuenta de patreon.com/Venezuela Política y a todos los miembros de nuestro canal de YouTube. Por favor, únanse y hagamos más grande esta comunidad. Y un agradecimiento a todos los amigos del Super Chat de YouTube y a nuestros moderadores, las llaves azules. Vamos a darle la bienvenida a Humberto González Briceño. Él es abogado, analista político y columnista del diario El Nacional. Bienvenido. Buenos días, Maybor. Un gran placer conversar contigo. Me contenta mucho volver a verte y tener la oportunidad de cruzar ideas sobre el tema que nos preocupa, que es Venezuela. Así es, Humberto, Venezuela, que parece un dolor permanente en el alma de los venezolanos que andan afuera y de los que están allá adentro. Quiero conocer tu opinión sobre el escenario actual. Una María Corina inhabilitada por el régimen, un régimen que se burla de todo el mundo, pero que tiene apoyo geopolítico importante, y no solamente ya de sus socios suprarregionales como Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Turquía, etcétera, y Cuba, sino ahora también donde Estados Unidos le ofrece una mano a Maduro y coquetea abiertamente desde la Casa Blanca y se hacen incluso reuniones ocultas. Adelante. Bueno, yo voy a comenzar por recuperar lo que tú explicaste en la introducción. Yo creo que esa es la clave, definitivamente, para explicar y para entender lo que está pasando en Venezuela. Es lo que tú decías, lo primero es la caracterización. ¿Qué es lo que tenemos al frente? Si eso no está claro, si estamos dando bandazos de que, bueno, es un mal gobierno, de que es un problema de que Maduro
entonces digamos que Maduro quiere hacer esto o aquello. Si se desconoce la naturaleza de lo que, frente a lo que se está combatiendo, siempre vamos a estar tomando caminos equivocados. Y lo que pareciera ser muy claro para ti, para mí, para mucha gente que ve tu programa, que lo que tenemos al frente es un Estado, un régimen, no es el tema del gobierno, es el régimen político chavista. Y mientras eso no se entienda, ahora, ¿qué es el régimen político chavista? Desde el año 99, con los cambios a la Constitución de Venezuela y los sucesivos cambios que ocurrieron en las diferentes estructuras del poder público nacional en Venezuela, de tener al amparo de la Constitución del año 61, el Estado Nacional venezolano, hemos ido por una ruta diferente y lo que el chavismo ha creado es el Estado chavista. El Estado chavista es este tinglado que tenemos hoy día, que tiene un Consejo Nacional Electoral a su servicio, un Tribunal Supremo de Justicia, unas Fuerzas Armadas, un poder legislativo, pero dentro de ese marco que se nos presenta como la legalidad chavista, es dentro del cual el chavismo nos obliga a participar los venezolanos. Si no se entiende que el problema de Venezuela es la crisis de Estado, porque lo que tenemos es el Estado chavista, y no una crisis de gobierno, como lo ha enfocado de manera equivocada la falsa oposición desde el año 99, por eso la falsa oposición cae en el juego del régimen. Porque al creer que lo que está combatiendo es el mal gobierno, primero de Chávez y ahora el de Maduro, entonces la falsa oposición cree que esto se resuelve con llevar más gente a votar. Y hay que llevar gente a votar y llevar a gente a votar. En el año 99 era mucho más difícil explicar la naturaleza del régimen porque hasta ahora estaba comenzando. Entonces no teníamos la evidencia, pero hoy, 20 años después, 2 décadas después, hay abundante evidencia para entender que no hay salida electoral. Ahora, no es que no haya salida electoral porque uno se encapricha en decir no vamos a votar porque no, es que cualquier solución a la crisis política va a venir dada por la legalidad chavista. Entonces, esa situación donde tenemos un Estado chavista que nos dice qué es legal y qué no es legal y donde la voluntad del régimen chavista se nos impone como ley, eso niega cualquier posibilidad de un triunfo de la oposición electoral, porque siempre volvemos a lo mismo. Siempre habrá un consejo electoral manejado por el chavismo que va a declarar los resultados. Siempre volvemos a un sistema electoral que va a negar auditorías. Y si hubiese alguna discrepancia, habrá un poder judicial dispuesto a validar esas decisiones. Y si aún hubiese algún malestar en la calle, habrán unas Fuerzas Armadas dispuestas a imponerse por la vía de la violencia y de las armas sobre la sociedad civil, sobre la población civil, de manera que desde esa perspectiva, si aceptamos entrar en el juego de la legalidad chavista, no hay posibilidades, el juego está trancado. Pero también tomando lo que tú indicabas en tu introducción, a eso hay que agregar el tema de las relaciones internacionales de Venezuela, por supuesto, con otros países. Entonces, lamentablemente, estamos en una situación donde la geopolítica en este momento coyunturalmente favorece al chavismo. ¿Por qué favorece al chavismo? Bueno, porque el chavismo tiene alianzas activas, efectivas, militares con Rusia, Irán y China, pero al mismo tiempo está en la posición privilegiada de ser el proveedor sostenible y confiable de petróleo para los Estados Unidos. Estados Unidos pareciera, por lo que hemos visto, está dispuesto a flexibilizar su situación, su posición frente a Venezuela, en la medida en que Venezuela le suministre petróleo, lo cual es importante en el papel que juega Estados Unidos en la guerra de Ucrania y Rusia. De manera que, y esto es bueno que la gente lo entienda, Estados Unidos, si eventualmente decide intervenir, no es para resolver un tema de derechos humanos, no es para resolver el conflicto interno de Venezuela, sino es porque hay intereses geopolíticos que le convienen. En este momento, yo inclusive tengo dudas, pero es un tema que habría que discutir un poco con más detalle, si aún frente a la eventualidad de un cambio de administración, digamos, frente a un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, podríamos realmente, razonablemente esperar cambios en la política de Estados Unidos frente a Venezuela. Pues yo tengo dudas, pero es un tema que no quiero que abordemos hoy. Lo que quiero es finalizar esta parte tomando esos dos elementos, el tema de la legalidad chavista, del Estado chavista que tenemos, esta situación de la geopolítica que favorece al chavismo
y la última decisión que acaba de tomar el chavismo, que es inhabilitar a María Corina Machado como candidata. Entonces, en ese contexto, lo primero que nosotros tenemos es que llamar la atención es de por qué una persona como María Corina, con el prestigio, la popularidad, la influencia que tiene, ¿qué es lo que ella ve que los demás no vemos? ¿Qué es lo que ella ve que es diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en Venezuela? O sea, lo que quiero decir es por qué ella está dispuesta a ser la candidata de la falsa oposición, a someterse a unas elecciones que evidentemente el gobierno, el régimen chavista, va a controlar, va a manejar. ¿Por qué la falsa oposición, a sabiendas de que no hay ni condiciones ni garantías, insiste? Y sobre todo se nos presenta un cuadro que es incierto, ¿no? ¿Por qué es incierto? Porque la misma Comisión Electoral de Primaria dice ahora, bueno, es que cualquiera se puede postular, va a decir que lo que ellos están diciendo es que María Corina, una inhabilitada a los efectos de ser candidata en la elección general, puede ir a la primaria. Bueno, yo creo que esto es una burla. Creo que es una burla porque, o sea, ¿qué están jugando ellos? Que la gente va a salir enardecida a la calle, que la gente va a reclamar que la candidata inhabilitada sea aceptada. O sea, ¿quién va a obligar a las estructuras del Estado chavista a aceptar la opinión popular? Si hubiese garantías, yo no tengo duda que en una elección transparente y con garantías, el candidato de la oposición, cualquiera que sea, ganaría quizás con el 70%, pero ese no es el caso. Lo que tenemos es una situación estrictamente controlada por el chavismo, donde esa posibilidad está prácticamente negada. Entonces, el crear toda esta expectativa es lo que yo creo que no es correcto. O sea, lo que yo creo que la gente tiene que prevenirse es frente a un nuevo proceso de desesperanza y de desilusión, cuando en función de esta arbitrariedad que ha cometido el chavismo, vuelven otra vez a decir, bueno, entonces hay que sacar a la gente, hay que movilizar a la gente a ir a votar. Bueno, ¿podrá la indignación de la gente con la inhabilitación de María Corina Machado será igual o mayor a la indignación que hubo en Venezuela en el 2017 cuando masacraron a esa generación de jóvenes? ¿O será igual o mayor a los millones de venezolanos que tomaron las calles en el 2013? Yo no creo, porque además hay factores concretos materiales, vamos a decir, que no se puede ignorar. Hay más de 8 millones de venezolanos fuera. Como tú lo decías, la gente que está adentro está cansada, hay un agotamiento. Entonces, a lo que yo quiero un poco ir es que no se puede seguir haciendo política sobre la base de apostar sobre la ilusión y la esperanza y de decirle a la gente, no, es que si nos agarramos de las manos y vamos con mente positiva, o sea, el voluntarismo nos ha hecho mucho daño. Yo creo que es preferible partir de entender las realidades que tenemos y ver qué cosas podemos hacer para confrontar al chavismo. No es que nos quedemos de brazos cruzados, pero ciertamente la vía electoral que propone María Corina y la falsa oposición, eso de que, bueno, vamos a llegar hasta el final. ¿Qué significa el final? O sea, el final es tomar las calles, el final es no abandonar. O sea, vamos a embarcar otra vez a la gente en una lucha infructuosa, inútil. Estas son las cosas que yo creo que a veces se pierden en el análisis porque yo estoy tratando acá, más que como propagandista, estoy tratando de ponerme en la perspectiva del que está dentro de Venezuela y el que está fuera de Venezuela tratando de resolver este nudo. ¿Cómo salimos del chavismo? Ahora, la pregunta fundamental para evaluar lo que está pasando con María Corina y lo que está haciendo la falsa oposición con esta elección primaria es, ¿esto ayuda o no ayuda a sacar al chavismo del poder? Si ayuda, si hay elementos materiales visibles de que esto ayuda, vamos a apoyarlo. Pero vemos que no es así. Vemos que la oposición está llamando bueno, vamos y no importa que el gobierno, o sea, a la final están creando una situación que ellos van a tener que resolver. ¿Cuál es la situación? A la final, si ellos llegan, yo no tengo duda, por cierto, abro un paréntesis acá, de que si esto va como sigue, sin duda María Corina Machado va a ser la candidata de la falsa oposición. Y digo falsa oposición porque ellos se oponen al gobierno, no al régimen político, porque ellos aceptan la Constitución del 99, aceptan las reglas de juego por todas estas razones. Ahora, ¿qué van a hacer con la candidatura de María Corina Machado? Porque no la pueden inscribir. Entonces, ahí es donde yo comienzo, donde veo que hay muchas... la falsa oposición sigue improvisando, sigue dando bandazos. O sea, como eso lo dijo el presidente, el señor Casal, hace unos días,
cuando algún periodista le preguntaba, le decía, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ella si ella es la candidata? Bueno, después se resolverá. Este es un nivel de irresponsabilidad y de improvisación característico de esa falsa posición, y yo creo que a la final ellos van a tener que resolver por la vía del consenso un candidato distinto al que ganó la primaria. Resultado, bueno, resultado es más desesperanza, más desilusión, y la gente pues va a tener más elementos para entender que no hay salida electoral, hay que buscar otras maneras, y eso es lo que yo creo que hay que discutir en Venezuela. Pero lo importante aquí es destacar cuáles serían esas opciones. Importante porque hay mucha gente. Me he dedicado a hablar este fin de semana que concluyó con muchas personas en Maracaibo, en Puerto Ordaz, en Trujillo. He conversado con mucha gente. Y hay un entusiasmo genuino porque la gente está pasándola mal, muy mal. La gente no está comiendo, la gente está flaca, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene esperanza. Y de pronto el discurso de María Corina le generó, le llegó. María Corina, para el régimen, es una rica mantuana que no tenía capacidad de conexión con la gente. Y eso ella la habían etiquetado así. Pero resulta que no resultó como el régimen quería. La gente está despierta y sigue a María Corina. Basta ver las imágenes. Ahora bien, yo creo que María Corina ha tenido una línea coherente discursiva y el comportamiento siempre ha sido el de fastidiarle la vida al régimen. La inhabilitaron, hay que recordar que ella tiene muchos años siendo inhabilitada a raíz de la posición que tomó en la OEA y que fue una silla cedida por Panamá. Esto generó el odio del régimen y bueno, ella pasó a estar por allí, pero nunca se quedó tranquila. Andaba a sabiendas de que estaba inhabilitada, ella siempre estuvo pendiente y trabajando. Eso es una cosa. Pero cuando nos vamos a la realidad con la que tenemos que lidiar, que es la del régimen, que no necesita ser popular para tener el poder. Esto es una clave fundamental. Le comentaba a los amigos colombianos, ay, es que Petro ya está perdiendo y eso no importa. Ay, es que Lula esto, eso no importa. Si Lula llegó con una popularidad menor que el que ahora es inhabilitado allá. Entonces, la popularidad importa poco si el régimen ya tiene el control. La popularidad importa poco y el régimen puede inhabilitar al candidato opositor. ¿Hasta qué punto esa popularidad requiere entonces de una visión un poco más allá para, al conocer la naturaleza misma del régimen, empieza entonces a evaluarse qué es lo que se requiere para propiciar una transición? Te quiero traer un ejemplo que me puso acá en este programa Guillermo Salas, que ha estado revisando los mecanismos de distorsión electoral que se han presentado en Venezuela desde la llegada del régimen hasta la actualidad. Él ha estudiado eso físicamente, matemáticamente, electoralmente, y ha llegado a conclusiones que ha expresado a lo largo y ancho del 2003 por lo menos hasta ahora. Y él me decía algo bien interesante. Podríamos hablar de un escenario, por ejemplo, de que ocurrió en Venezuela en 1957 con Marcos Pérez Jiménez y lo que procedió después. Es decir, tal vez esas serían las cartas de María Corina. Llevar, el régimen se va a robar la elección, pero la gente ya en un descontento generalizado podría actuar en contra de la Fuerza Armada, de la decisión de cambiar los resultados y de cualquier otro elemento que esté allí. Es un escenario que él lanzó como ideal para muchos. No sabemos si eso se puede llevar a cabo porque hay tres factores importantes. El régimen es una estructura criminal. Ahí están las organizaciones criminales de alto calibre, no solamente de Colombia, de México, de Honduras, sino también del Medio Oriente. Y también los socios estratégicos ayudan desde el punto de vista de la ciberseguridad hasta las maquinitas que se usan. Adelante, Humberto. Bueno, mira, varias cosas que tú has dicho que son muy importantes y yo creo que hay que digamos, discutirlas, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que es importante, o sea, que no se puede perder de vista, ¿no? Y claro, por supuesto voy a estar un poco, digamos, en una idea distinta a la que tú expones sobre María Corina. Ella no ha sido, digamos, esta última fase en la que ella está incursionando no ha sido coherente.
¿Por qué no ha sido coherente? Porque esta es la misma María Corina que durante los últimos años decía, en tiranía no se vota. Y ella lo explicaba de una manera magistral. Pero ahora, ¿qué cambió? Y esto es lo que ella no explica. O sea, cambió el Tribunal Supremo de Justicia, cambió el Consejo Nacional Electoral, cambiaron las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué es lo que cambia? Que ahora ella, lo único que cambia es que ella es candidata y que hay una extraordinaria expresión de apoyo popular en la calle, pero que esa expresión de apoyo popular no hay manera de contabilizarla, no hay manera de contar. De acuerdo a la legalidad chavista, no hay forma de que eso se traduzca en una decisión política que tenga impacto. ¿Por qué? Porque sabemos que, como lo has dicho, ellos tienen la manera de controlar lo que entra y lo que sale. O sea, ellos a la final, con decir, este es el resultado, y varias veces yo lo he escrito, a la final ellos dirán con María Corina o con la que sea, ya no será María Corina, con el candidato de la falsa oposición dirán, estuvo a punto de ganar, pero no ganó. El ganador es Nicolás Maduro. De manera que ahí hay una parte que ella no, simplemente ella se salta esa parte y no la explica. Y bueno, ella no puede ser que, o sea, ella está haciendo entonces lo mismo que han hecho los otros de la dirección política de la falsa oposición, que cuando la gente de Voluntad Popular y Primero Justicia les preguntaban, mira, pero estas protestas, me refiero al 2017, ¿a dónde van? No, es que tengan fe, o sea, tenemos una jugada que nadie sabe cuál es, nunca hubo tal jugada. Lo mismo pasó con el interinato, o sea que no es difícil tratar de entender por dónde, o sea, cuáles son las opciones que ella podría tener para convertir ese apoyo popular en decisión política que a la final tenga una repercusión real. ¿Cuál es el efecto que se quiere de esto? Bueno, que logrará esa energía sacar del poder al chavismo. Ese es el punto. Pero esa parte es la que yo creo que ella falla al no explicar, y eso sin duda afecta la credibilidad de su planteamiento, porque, bueno, o sea, ¿hacia dónde vamos? Y claro, el otro problema que hay, o sea, el otro aspecto, no problema, sino que tú lo señalabas, y es que con respecto digamos, hay cosas que se van como apoderando del discurso de la falsa oposición. Una de ellas es, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un problema que yo veo en el análisis es que tratan de comparar, bueno, es que la transición en Chile, la transición en España. Señores, aquí estamos frente a un proceso inédito. No hay manera de compararlo del caso de Venezuela. No hay forma. Hay algunas cosas que nos pueden servir para el análisis y para proyectar ideas de por dónde podríamos ir, pero me parece que es un error cuando se dice no, por ejemplo, se dice no, es que el pueblo salió a la calle y el pueblo, no hay tal pueblo que sale a la calle. O sea, eso es una cosa que a algunas personas, quizás a tu audiencia les podría ofender, pero esa exaltación épica de que el pueblo organizado sale y tumba gobiernos es un mito. Eso no existe, eso no ni existe, ni ha existido, ni existirá, porque el pueblo es un pueblo desarmado, es una población civil que no ha sido entrenada, que no tiene, y es posible que haya alguna situación, si ese descontento repercute dentro de las Fuerzas Armadas chavistas y ocurre un reagrupamiento que termine en una ruptura interna, bueno, entonces, pero ya no es el pueblo, es la crisis político-militar interna del chavismo la que permitiría abrir la posibilidad de que haya un cambio. Entonces, yo nunca he estado de acuerdo cuando se hace esa exaltación de que, y en este caso hay quizás esta persona que tú señalas, el amigo Salas, hay personas que sugieren, bueno, es que al igual que en el 57, la gente va a ir, la gente se decepciona, luego la gente sale a la calle, presiona y cae el gobierno. No. Una de las cosas que no es el tema de nuestra conversación hoy, pero que hay que tener en cuenta, en el año 58 no es el pueblo el que tumba a Pérez Jiménez. Primero Pérez Jiménez abandona el poder, pero en realidad, ¿por qué abandona el poder? Tampoco se puede decir que fue por una presión popular. Él abandona el poder en el momento en que él tiene conciencia que pierde apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la política que hay que verla como la interacción de grupos que están operando dentro de las Fuerzas Armadas chavistas, y que mientras esos grupos se mantengan cohesionados bajo el control, unos dicen el liderazgo, bueno, bajo digamos, la tutela de Padrino López,
que parece ser el factor, digamos, que los conecta a todos, por alguna razón será que Maduro no remueve a Padrino López a pesar de tener ya sus años de servicio completamente, vamos a decir, vencidos. O sea, entonces, esto nos da la clave para entender que el desenlace que podemos esperar, que realmente puede significar algo en la situación política en Venezuela, necesariamente, como yo lo plantearía, va a ser un desenlace militar. Ahora, entramos a la otra parte de tu pregunta. Entonces, bueno, la gente dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados y hay quienes dicen, bueno, de no hacer nada, aunque sea, bueno, vamos a votar, vamos a las elecciones, nos van a robar las elecciones, les dimos una demostración. Esto es hacer política como si fuese un ejercicio de terapia, ¿no? De terapia de grupo. Vamos y nos desahogamos y votamos a sabiendas de que ellos van a robar las elecciones. No. Yo no te voy a decir que tengo tampoco la bola de cristal, pero hay cosas que hay que tomar en cuenta. La gente a veces, digo yo, el común de la gente tiene en su intuición, a veces nos da señales claras de por dónde debería ir la acción política, pero como nosotros estamos aquí, somos los ideólogos y los políticos, y entonces somos los que en los últimos 2 años yo he observado que hay un fenómeno interesante, que son las protestas que hay, que es el surgimiento de sindicatos y de gremios que no están planteando un cambio del régimen político, sino están peleando por lo básico, por la vida, por el salario, por la comida, por los servicios públicos. Entonces, claro, esto podría plantear un eje de lucha que, a diferencia de las estrategias cortoplacistas de la falsa oposición, de, bueno, vamos a prepararnos para una elección ¿de qué le ha servido a la falsa oposición que el gobierno le reconozca unos gobernadores, unos alcaldes aquí y allá? Nada, el régimen se mantiene intacto. Entonces, yo te lo plantearía de esta manera. Desde el ángulo civil es difícil que nos pongamos a inventar, a tratar de adivinar lo que está pasando dentro de esa caja negra llamada las Fuerzas Armadas Chavistas de Venezuela. Entonces, mientras el proceso natural de contradicciones que debe ocurrir ahí, porque hay un proceso de deterioro nacional que es evidente. Esa es la otra cosa. El país se está cayendo a pedazos y ese caerse a pedazos afecta a los que son chavistas y a los que no son chavistas. Entonces, yo creo que la energía sería mejor canalizada tratando de recuperar sindicatos, gremios, organizaciones estudiantiles, tratando de retomar la lucha reivindicativa. ¿Por qué la lucha reivindicativa? Porque es que en el momento en que tú comienzas a ejercer una oposición real al régimen político, el régimen te liquida físicamente o políticamente, te saca del juego. Entonces hay que buscar la manera de que toda esa masa se organice en torno a ejes de lucha concretos, mientras, por supuesto, hay las condiciones, porque es que ese es el otro problema. ¿Cómo nosotros a fuerza de voluntarismo vamos a estar? Vamos a provocar una crisis dentro de la Fuerza Armada Chavista cuando no tenemos ni siquiera, o sea, desde el punto de vista práctico, si personas como tú, como yo, tratamos de hablar con un militar activo, bueno, si le capturan esa conversación, ese militar está fuera y ellos lo saben. Entonces, ese esquema, como se hizo en el pasado, de tratar de armar una cooperación coordinar algo con ellos, mira, yo digo que ellos ahí hay que ver cómo se desarrollan esas contradicciones, porque hay grupos, sabemos que hay grupos, sabemos que por eso Padrino López está allí. Sabemos que por eso tienen aislado a El Aizami, porque tiene gente dentro de esas Fuerzas Armadas también. Pero nuestro nivel nuestra capacidad de intervenir ahí es sumamente limitada. Yo creo que una oposición real al régimen chavista haría mejor en centrar esfuerzos en recuperar los sindicatos, recuperar los gremios, en establecer ejes de lucha y de no prestarse para toda esta pantomima y todo este fraude electoral. Pero claro, entonces vamos al punto, los partidos necesitan vivir de algo, necesitan validar sus dirigentes, es preferible crearle a la gente la ilusión de que por la vía electoral se puede lograr algo, pero ¿qué es lo que se ha logrado, señores? O sea, ni siquiera se puede decir que las gobernaciones han servido para, o sea, si para algo sirve esa participación burocrática es para legitimar al régimen y seguimos ahí. Como yo lo he dicho varias veces, esto es como darle vuelta a un tornillo en una tuerca que está mellada y entonces tú tienes la ilusión de que eso va girando, pero nunca aprieta. Y no hay forma de que apriete porque siempre vamos al mismo punto. Entonces yo
lo planteo como una hipótesis, yo no voy a decir que es lo único, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Hay personas como María Corina con su prestigio que harían mucho más por la causa fuera de Venezuela, en el exilio, coordinando esfuerzos, actividades a nivel internacional, porque ese es uno de los problemas que también hay, es la falta de credibilidad, que ella pues haciendo este papel de tratando de darse golpes contra la cabeza, decir, bueno, sí podemos, pero ese sí podemos voluntarista llega un momento en que se estrella con la realidad y ahí es donde nosotros vemos con preocupación que viene un nuevo capítulo de desesperanza y de desilusión. Humberto, quiero darte las gracias por tu participación y por dejar las cosas bien claras en relación a tu posición. Es importante entender todos los ángulos. Aquí hay una gente que a veces se mete en el ámbito de la política movido solamente por lo emocional. Y hay otros factores que forman parte de este escenario que no necesariamente tiene que ver con las emociones o con la pasión que le pongamos. Eso es importante, al igual que la fe. Pero hay que entender al enemigo para saber cómo atacarlo. Y no podemos, bajo ningún concepto, restarle la fuerza a través de adjetivos calificativos, a través de mensajes que son hasta a veces ridículos, porque el régimen se ha mantenido. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba ciencias políticas, un profesor me comentaba siempre, al momento de evaluar el éxito o no, o la fortaleza o no de un régimen o de un dictador, yo me especialicé en esa área, decía, ¿hasta qué punto podemos calificar de fracaso, por ejemplo, a Fidel Castro? Claro, uno le preguntaban, ¿cuál es el fracaso? Yo lo desprecio desde que nací, pero la gente, a ver, ¿cómo se mantuvo en el poder? Y nos íbamos a Maquiavelo. Ok, el hecho de mantenerse en el poder por un tiempo prolongado y haber logrado acabar con las amenazas le daba fortaleza. Es una especie de foda para un dictador. Nicolás Maduro, a pesar de todos los escenarios negativos y todas las acciones que se acometieron en escenarios que jamás habíamos previsto, él está ahí. Entonces tiene un nivel de fortaleza que a la hora de realizar este ejercicio intelectual nos lleva a pensar que hay que tratarlo en la dimensión que él no es un líder de masas, lo sabemos, pero está encabezando un modelo que tiene unas características muy específicas que hay que conocer y manejar. Para nadie es un secreto que en Cuba, por ejemplo, si hicieran una elección real, pues Díaz-Canel no llegaba, porque la gente está obstinada y ya hay una parte de la gente que tiene el cerebro lavado, pero hay otra que no. En el caso de Venezuela, pues ni super bigote ni nada de eso pueden evitar porque la gente los desprecia. El grueso de la gente los desprecia y los otros están enchufados. Y los otros están apáticos, porque el tema de la apatía también es una regla fundamental que me comentan los que han ido a Venezuela en las últimas semanas. Me dicen que la apatía es un factor fundamental, no en el interior, sino en Caracas, que es donde se bate el chocolate, como dicen ellos. Pero el interior pesa, el interior lo que hay es hambre, hay miseria, hay desgaste, hay todo. Entonces, la posición de Humberto es importante para ampliar el análisis de lo que estamos haciendo acá en Sin Filtros. Por eso, muy agradecida, Humberto, y espero verte por acá próximamente. Muchas gracias a ti, Mayor. Vamos a despedirnos con todos los amigos que en estos momentos están conectados con nuestras diversas plataformas. Hoy tenemos un análisis adicional sobre Bolivia y China, lo que está pasando con el litio. ¿Por qué vamos a analizar esto? Simple y llanamente porque es importante conocerlo. Así que nos vemos más tarde con uno de nuestros analistas de Bolivia para tratar los negocios que está haciendo el régimen de Xi Jinping en ese país. Nos vemos pronto y ahora nos despedimos con el mensaje de la RAC y el agradecimiento a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y del canal YouTube de Sin Filtros en YouTube. Por favor, únanse a nuestro canal, denle un like si les gusta nuestro trabajo y también compartan con familiares, amigos y en sus redes sociales. Nos vemos pronto. Estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú,
Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.